Bueno, hola, buenos días. Como ya dijo el doctor, mi nombre es Luis Moncayo, yo soy residente de tercer año de psiquiatría. La sesión del día de hoy se va a llamar Valorando al viejo psicótico. Me coordina el doctor Raúl Escamilla. Antes de empezar la sesión, quiero agradecer a los doctores que me ayudaron, mis maestros, para poder realizar esta sesión, que fue el doctor Escamilla, y los adscritos de la clínica de psicogeriatría, que fue el doctor Aguilar, el doctor Velázquez y el doctor Ugalde. Les agradezco mucho a todos. Bueno, esta sesión yo le puse algunos objetivos que yo quiero abordar, ¿no?, para que queden después de que presente, ¿no?, que yo quiero que se entienda el fenómeno del adulto mayor que experimenta síntomas psicóticos, que se pueda hacer un diagnóstico diferencial apropiado, principalmente de las patologías que vemos más frecuentemente aquí o con las que más nos podemos confundir, y utilizar la peculiaridad de los síntomas psicóticos como una importante herramienta diagnóstica que nos guíe para su valoración. Aquí voy a resaltar la importancia clínica y la importancia de hacer una buena semiología. ¿Cómo vamos a abordar estos temas? Pues vamos a hablar un poquito del concepto social del adulto mayor con síntomas psicóticos, la historia, el diagnóstico diferencial. Vamos a tocar algunos de las patologías, no vamos a tocar todas por cuestiones de tiempo. Principalmente vamos a hablar de la parafrenia, la esquizofrenia, el trastorno delirante, las demencias, el delirium, el síndrome de desaferentación. De esto vamos a hablar principalmente de la epidemiología y de la clínica, cosas rápidas, cosas precisas que nos puedan orientar en el momento que estamos valorando un paciente para orientarnos para dónde vamos a decidir, para dónde vamos a dar un diagnóstico, ¿no? La valoración psicogeriátrica de estos y algunas conclusiones y propuestas. Bueno, digo síntomas psicóticos en adulto mayor, me voy a referir principalmente a los síntomas positivos, ideas delirantes y alucinaciones, pero cuando hable, por ejemplo, de esquizofrenia voy a hablar un poquito de síntomas negativos, y cuando hable de demencias, un poquito de síntomas cognitivos por estas patologías, ¿no? Y como adulto mayor me voy a referir a pacientes mayores de 60 años, porque estamos en un país de vías de desarrollo y se consideran estos. El concepto social del viejo, del adulto mayor, siempre viene cargado de esta serie de conceptos peyorativos, de una concepción negativa. Este concepto de viejismo se describió desde el 73, donde habla de todas estas características que le atribuimos a la sociedad, ¿no? Son patológicos, asexuales, pasivos, enfermizos, inactivos, etcétera, ¿no? Y eso es un poquito la forma en la que vemos a estos pacientes. Y si le agregamos, aparte que tiene síntomas psicóticos, o sea, que actúa muy extraño, que dice cosas raras y se pone agresivo, pues todavía peor, ¿no? Esto agrava estos viejismos. Un poquito de historia, sabemos que siempre ha habido síntomas psicóticos en el ser humano, pero fue más a final del siglo XIX que se dio una descripción sistematizada de con Bloider y con Kraepelin. Kraepelin principalmente tomó un poquito más este concepto, hablaba de la demencia precoz y hablaba de los síntomas psicóticos al final de la vida. Toma este concepto prestado, la parafrenia, y lo describe un poquito más. Hablaba de que era sistémica, quiere decir que empezaba de una forma insidiosa, con delirios de persecución, luego expansiva, que parecía lo que sería una manía, ¿no?, con un ánimo expansivo, y empezaba también con ideas de megalomanía, confabulante, se entiende, ¿no? Y fantástica, decía que este delirio de persecución empezaba a cambiar, empezaba a meter otras fantasías u otros delirios, y lo iba enriqueciendo. Así es como él lo describe. Cuando hablamos de parafrenia, psicosis en adulto mayor, siempre ha generado este término pues ciertos controversia, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido se usa mucho este concepto, todavía hasta la actualidad los psiquiatras lo usan para describir la psicosis en adulto mayor, pero en Estados Unidos, por ejemplo, nunca se llegó a utilizar frecuentemente este término, y en la Unión Europea, en algunos países tradicionales, por ejemplo, ya hablé del Reino Unido, pero por ejemplo Francia, todavía encontramos artículos publicados con este nombre. Tanto fue que en algún momento en el Reino Unido tuvo esta importancia la parafrenia, que llegó a aparecer hasta en el CIE-9, ahí la veíamos plasmado con criterios diagnósticos. Ya para el CIE-10 dice la OMS, no, pues esto parece más otras patologías. Decía, 60% de tus parafrénicos parecen esquizofrénicos, 30% parece que tienen un trastorno delirante primario, y el otro cachito que queda parece un esquizoafectivo. Entonces lo vamos a desaparecer esa cajita y ya no va a aparecer en el CIE-10. Ravindran hace una recopilación, ¿no?, de todos los síntomas que se fueron documentando a través de la historia de la parafrenia, hasta más recientemente.
Aquí encontramos ciertas características, ¿no?, que son constantes, son delirios que tienen semisistematizados, tienen alucinaciones auditivas, pueden no tenerlas, ¿no? El afecto está notablemente preservado, es apropiado, no tienen deterioro intelectual, ni alucinaciones visuales, ni lenguaje incoherente, ni el afecto aplanado característico que luego vemos. Hay algunas alteraciones en el comportamiento, principalmente van relacionadas al contenido de los delirios que se presentan, y cumple a veces parcialmente los criterios de esquizofrenia. Así es muy vago, realmente hay mucha discrepancia entre los criterios de la parafrenia. Pero el que nos compete un poquito más el día de hoy es la parafrenia tardía, porque voy a hablar de pacientes mayores de 60 años, así se les describe, o sea, parafrenia para mayores de 60 años es la parafrenia tardía, así lo describen en el Reino Unido. Estos estudios, pues como se los voy a presentar, son estudios viejitos, ¿no? Por lo general ya hoy en día ya no se publican con estos nombres, y son estudios de epidemiología que se hicieron hace unos 10, 20 años, ¿no? Aquí decía que el 10%, este estudio dice que el 10% de los ingresos en una unidad de psicogeriatría en el Reino Unido son parafrenia tardía, y la prevalencia en la población general viene siendo del 0.1%. La población clínica, en la población clínica la incidencia en varones es de 10 a 15 personas por 100.000 habitantes, y en mujeres de 20 a 25 por 100.000 habitantes. Las manifestaciones clínicas más características ya en la parafrenia tardía es el comienzo insidioso, predominan las formas delirantes que vienen acompañadas de alucinaciones, y los delirios más frecuentes son el persecutorio, el de referencia, que ya eso los manejamos muy bien, la falsa identificación, el control del pensamiento, y en menor medida los hipocondríacos, los de grandiosidad, los eróticos. Pero esto es bien importante, el delirio de tabiques, por lo general no estamos muy familiarizados con él. Dice que aquí la persona piensa que las paredes son permeables y que se puede meter la radiación, los animales, las personas, y está muy hipervigilante al respecto de esto. Este cuadro que hizo Almeida y Howard nos describe muy bien las vertientes biológica y psicosocial y los factores de vulnerabilidad y estresores asociados a la edad que nos van a dar una psicosis tardía. Desde la parte biológica vemos que hay una vulnerabilidad genética, alteraciones del neurodesarrollo, cambios del envejecimiento como son los déficits sensoriales o el deterioro cognitivo, y los cambios dependientes del sexo, que son esta pérdida de estrógenos en el climaterio. Desde la vertiente psicosocial hay unos rasgos de personalidad esquizoides y paranoides, y los acontecimientos vitales propios del envejecimiento, que aquí vamos a hablar un poquito de lo que sucede, ¿no? Las pérdidas que el adulto mayor experimenta, que si se queda sin trabajo o se jubila, los duelos de las personas que va perdiendo, problemas económicos, el aislamiento social y la merma o discapacidad que viene en la parte física. Ahora pasaremos a hablar un poquito de la esquizofrenia, y en la esquizofrenia también ha habido un poquito de discrepancias, ¿no? Se han visto que, sobre todo en la esquizofrenia de inicio tardío, no había un consenso acerca de, bueno, cuándo empieza, qué es, cómo se estudia, qué criterios tiene. Entonces se tuvo que hacer como un consenso. Ese se llama el International Late Onset Schizophrenia Group. Se reunieron todos los expertos, ¿no?, de esquizofrenia en el mundo, y bueno, algunos de los expertos, y empezaron a decir, bueno, ¿qué características tiene? ¿Cuáles son comunes? ¿Cuándo empieza? Y vieron que podían dividirlo de esta forma. En menos de 40 años le llaman Early Onset Schizophrenia, y más de 40 años es Late Onset Schizophrenia-like Psychosis, y más de 60 años es Late Onset Schizophrenia-like Psychosis. Very Late Onset, perdón, Schizophrenia-like Psychosis. Pues para esta sesión le voy a llamar inicio temprano, inicio tardío e inicio muy tardío para que sea más fácil. En la esquizofrenia en el adulto mayor, vamos a hablar un poquito de epidemiología. En personas de 45 a los 64 años, la prevalencia es del 1%, muy parecido a lo que vemos en los adultos jóvenes, ¿no?, que lo que estamos conociendo, 1% pues nos suena mucho. Pero ¿qué pasa si ya tienen más de 65 años? Este 1 se reduce a 0.3%. La edad media de inicio en varones es de 47 años y es mayor en mujeres, llega a los 51 años. Y esto es bien importante. Este inicio muy tardío se ha visto que después de los 60 años de edad se incrementa 11% después de pasar cada 5 años, o sea, se va incrementando el riesgo cada vez más. Aquí puse un poquito los criterios del DSM-5 para recordar qué es lo que dice, ¿no?, qué es lo que está plasmado en los manuales diagnósticos y qué es lo que no nos da, qué es lo que queda carente. Nos dice que hay delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado o catatónico, síntomas negativos, miden el nivel de funcionamiento, que tienen que ser 6 meses, descartar un trastorno esquizoafectivo o otras instancias como el consumo de sustancias. Pero si nos vamos a hablar exclusivamente del inicio tardío, tiene unas características muy peculiares. Tiene menos síntomas positivos que los de inicio temprano, y también tiene menos síntomas negativos. Estamos muy acostumbrados a preguntar los síntomas negativos, ¿no?, en los pacientes que tienen esquizofrenia, pero vemos que, por ejemplo, en los pacientes que tienen esquizofrenia de inicio temprano,
tienen hasta 3/4 partes tienen síntomas positivos, o sea, muy predominante, ¿no? Pero en los inicio tardío solamente la mitad los tienen, entonces puede ser que lo preguntemos y no los vamos a encontrar. Los delirios tienden a ser más organizados y eso tiene mucho sentido, ¿no? Estas son personas que debutaron más avanzada la edad, se educaron, tienen una reserva cognitiva superior, entonces pueden elaborar un poquito más esos delirios, más que las personas que empezaron con un deterioro temprano. Hay alucinaciones auditivas que comentan las acciones del paciente, como los criterios de Schneider que conocemos, y los delirios de persecución pueden tener o no alucinaciones. Otras características, y estas ya vamos más encaminados al que nos compete un poquito más, que es el inicio muy tardío, más de 60 años, o sea, el adulto mayor. Tienen menos carga genética, menos evidencia de ajuste primario deficiente en la infancia, menos síntomas negativos, ahí incluido el aplanamiento afectivo, tienen un mayor riesgo de disquinesia tardía, son más sensibles cuando les damos neurolépticos. Y aquí cuando se hizo el estudio, se hizo el consenso, empezaron a ver, ¿no?, que esto está hablando más de un proceso neurodegenerativo, más parecido a las demencias, que luego es parecido a la esquizofrenia, que sería un proceso más del neurodesarrollo. Y es bien interesante desde el nombre que les dije, ¿no? Es very late onset, schizophrenia-like symptoms. Se parece a esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. Entonces eso nos dice mucho. Otra característica, bueno, que me hace muy importante, es que esta paciente que tiene esquizofrenia con inicio muy tardío tiene una mayor probabilidad de estar casado, nivel educativo mayor y una respuesta a tratamiento mayor con antipsicóticos. Muy diferente a lo que vemos en el inicio temprano. Usualmente vemos a esta persona solitaria, que no tiene una red de apoyo, no tiene dinero, no tiene estudios, pero esta persona viene acompañada, viene con una red de apoyo, viene con sus hijos, sus nietos, ya estudió, ya trabajó, tiene un capital. Entonces, les va mucho mejor a estos pacientes y lo podemos ver inclusive desde con quién viene acompañado, ¿no? Si viene con la esposa, ya nos dice mucho. ¿Qué sufren estos pacientes? Que se les pregunta, oye, ¿cómo eras tú antes? Esto que podemos valorar en una instancia como premórbido en los de inicio temprano. Estos pacientes también tienen estas peculiaridades en el inicio tardío y dicen, yo siempre me experimenté como una persona diferente a los demás, que yo tendía a ser solitario, me reservaba un poquito más y usualmente cuando ya presentan los síntomas psicóticos, presentan las alucinaciones y los delirios, como tienen esta reserva cognitiva mayor, tienden a tratar de explicárselos, qué pasa, qué sucede, lo tratan de racionalizar mucho, y eso es bien característico. Aquí puse una tabla donde comparo los tres inicios, temprano, tardío y muy tardío, para que quede un poquito más claro. Recordamos que son 40, de 40 a 60 y más de 60 años en el inicio muy tardío. La preponderancia femenina la vemos más en el inicio muy tardío, a diferencia del inicio temprano. Los síntomas negativos, más primariamente en el inicio temprano, pero ya no los encontramos tanto en el inicio muy tardío, hemos hablado que es hasta la mitad de los pacientes, ¿no? El aprendizaje está afectado en el inicio temprano, ahí es por la parte del neurodesarrollo, y en el inicio muy tardío, pues es la parte degenerativa. Tiene un deterioro cognitivo progresivo, el inicio tardío. La historia, por general, de esquizofrenia la encontramos más en el inicio tardío o en el inicio temprano, y los riesgos de disquinesia tardía son mayores en el inicio muy tardío. Habíamos hablado que son muy sensibles a los neurolépticos. Leemos inclusive a veces muy poquito y tiene la disquinesia tardía, por ejemplo. La dosis de antipsicóticos necesaria, por lo tanto, es menor y es mayor, la usamos en los de inicio temprano. Vamos a pasar al trastorno delirante. En el trastorno delirante tenemos una epidemiología aproximadamente a lo largo de la vida del 0.2%. Hay otros estudios, pero ahí nos meten un poquito los pacientes que tienen demencia, entonces ahí ya sube hasta el 6%, pero ahí no sabemos si era la demencia, o sea, se junta o solamente era el delirante. Y el más común es el de persecución. La clínica de este tipo de trastorno es por lo general que no tiene alucinaciones prominentes, deben estar presentes por lo menos un mes, se conservan los rasgos de personalidad, la capacidad intelectual, la funcionalidad propia para el trabajo, o sea, funcionan en ciertas áreas, y se altera el funcionamiento, por lo generalmente según la temática del delirio. Es bien importante eso, ¿no? Los hombres por lo general tienen más delirios serotípicos que las mujeres, y los delirios de persecución tienden a cronificarse, a seguir. El DSM nos da algunos tipos de temáticas de los delirios, son el erotomaniaco, el de grandeza, el serotípico, etc. Nos define los delirios con dos rayitas, o sea, dos líneas, y usualmente nos habla de cómo es la vivencia en el adulto mayor, o cómo es la temática de ahora en el adulto, no en el adulto mayor. Entonces falta eso, ¿no? Cómo es esta peculiaridad, pero en el viejo, en el anciano. Entonces eso vamos a hablar un poquito. Para entender un poquito también cómo dicen algunos otros autores, que cómo se dan estos delirios, por qué se dan, Wertheimer en 93 da una teoría bien interesante, dice que los delirios es la pérdida del control de la realidad.
dice que hay algunas características que tenemos todos los seres humanos que nos permiten mantenernos en la realidad. Dice que la vigilia, la función sensorial, la función intelectual, la afectividad y la personalidad nos tienen en el aquí y en el ahora. Pero si los perdemos, podemos desarrollar el delirium, las alucinaciones, la demencia, la depresión delirante o la esquizofrenia, en sus palabras. Ahora, estas vivencias o estas temáticas, estos delirios los tomé de un libro que se llama Los trastornos delirantes en la vejez, publicado por Miguel Krasovich, y los describe bien bonito, o sea, bien clarito. Dice, por ejemplo, bueno, a mí me pareció así, ¿no? En el perjuicio, aquí es el más común y dice que la persona, hay que ubicarnos, ¿no? Es una persona mayor que probablemente ya tiene un deterioro de sus capacidades cognitivas y la atención y la memoria están alterados. Entonces, agarra y se le pierden los lentes o el control remoto de la tele y dice, alguien me robó, alguien me está quitando mis cosas, ¿quién fue? ¿Fuiste tú, hija? ¿Fuiste tú, persona que no conozco? Y entonces empiezan a estar muy suspicaces, pero hay que recordar que no se acuerdan, no pusieron atención, pero lo atribuyen a esa manera, lo interpretan así. Entonces es normal que se aíslen en su cuarto y ya se llevan todas sus cosas, ¿no? Y aquí Krasovich le da una interpretación, dice, es menos angustiante para mí decir, me roban, me quitan, a decir, estoy perdiendo mis facultades. También es muy común el de celos, donde dice la persona, usualmente más en los hombres, dice, hay una persona, un rival, que está contendiendo por mi pareja y está hostigando constantemente. Viene la esposa y se queja, es que todo el tiempo me está viendo, me está vigilando, está a donde voy, a donde vengo, muy parecido como vemos también en los jóvenes. Pero aquí viene algo bien importante. En los adultos mayores vemos, por ejemplo, ¿cuántos pacientes no tenemos con adultos mayores que tienen diabetes? Y por eso tienen disfunción eréctil. Entonces ya ellos sienten que ya no fungen, que ya dicen, textual en las palabras, dicen, es que yo siento que ya no le corresponde a mi esposa, ya no le satisfago, o como se diga. Perdón. Entonces, pues empiezan a tener esta sensación como de inferioridad, no se preocupan. Entonces, se sienten muy mal y empiezan a acelerar a la pareja. También viene el de negación o el desconocimiento, el delirio de las negaciones, descrito muy bonito por Cotard. Lo describen ya sea el tipo 1 o el tipo 2. Cotard describe mucho, ¿no? Y los estudiosos de Cotard los describen en el que no tiene síntomas depresivos, como el que yo voy a escribir, y el que tiene síntomas depresivos. El que no tiene síntomas depresivos dice cosas bien extrañas. Dice, este no es mi cuerpo, este no soy yo. También cuando lo escribe en un inicio dice, estoy poseído, algo se está pudriendo en mí, y soy inmortal, también llegaban a decir. Y este otro es bien interesante, dice, el delirio de la longevidad. Esta foto que les presenta aquí el abuelito con el pinto, creo que nos describe muy bien este delirio. Vamos a hacer que esta persona está en un asilo de ancianos y ve a sus demás compañeros que se están muriendo, que algunos ya fallecieron o algunos vienen a visitar sus familias, pero este señor está ahí en el asilo y no tiene familia, entonces él no tuvo hijos. Entonces dice, pues yo no trascendí, yo no pasé más allá de, mis hijos no se quedaron, no tengo nietos, no tengo cómo trascender, y empieza a pensar, yo no he trascendido, por lo cual yo no puedo morir, yo no voy a quedar, y así es como él lo vive. Otro es el de negación del deceso. Esto ocurre cuando, por ejemplo, la persona, el adulto mayor, pierde a su hijo o a su pareja, va al ataúd ahí cuando están en el velorio, y en un momento puede ser que no reconozca a la persona y dice, no, este no es mi hijo, yo lo acabo de ver hace rato, esta no es mi hija, esta no es mi pareja. O pasa que cuando mueren se vuelven muy indiferentes, ¿no? Pues, bueno, sí, murió X. Y ya luego pasan 6 meses y digamos ya empieza a decir, no, pues no ha fallecido, yo lo acabo de ver. O sea, puede ser un poco retardado también. O los de desconocimiento y falsa identificación, que son estos síndromes como el Capgras que conocemos, ¿no? Que las personas piensan que, los adultos mayores piensan que han sido sustituidos las personas que están cerca de él por otras personas. Aquí es bien característico y un poquito diferente en los pacientes esquizofrénicos, que también es muy prevalente, que en estas personas son más elaborados. Es el paciente adulto mayor que te dice, bueno, es un complot, los están cambiando, el gobierno los cambió, son extraterrestres, cuando a veces en el esquizofrénico, si empezó temprano, al estar más deteriorado, es más sencillo, no elaboran más. Eso puede variar mucho, ¿no? También está el Leclerc-en-Bois, el erotomaníaco, donde usualmente la persona, predominantemente las mujeres, dicen, hay una persona de un estatus social mayor que yo, que está enamorada de mí, y tú se lo debates y ella dice, no, pues está casado, ¿por qué dices eso? No, pero él no es feliz con su esposa, él me quiere a mí, y lo defienden. Krepelin lo interpreta como es la compensación de las decepciones de la vida, sobre todo decepciones amorosas que puede tener esta mujer, y aquí es una forma en la tal vez la que la mujer mayor trata de afrontar o negar su decadencia física, la decadencia de la belleza. También está el hematozoico, el de Ekpom, que conocemos, donde la persona dice que está infestada
insectos, o emanan un olor desagradable, y es más prevalente en adultos mayores y en mujeres. Y aquí vamos a pensar un poquito, ¿cuántas veces no hemos visto a un adulto mayor que dice que me pica el cuerpo, no uso, o tengo que ponerme mi crema humectante, y constantemente le está picando? Eso es muy común. Entonces es más común en ellos, que hacen una mala interpretación de esto y llegan a una idea delirante. También, no solamente los niños tienen compañeros imaginarios, también los adultos mayores tienen compañeros imaginarios, se llama el compañero imaginario tardío. Estos característicos son los ancianos que se quedan solitos, que por lo general son muy solitarios, y ellos creen y dicen, están convencidos que hay una persona que tiene para platicar y que esa persona los protege, que están ahí para ellos. Y pueden venir o no acompañados de alucinaciones, pueden decir, los veo, ellos me hablan. Y bien interesante, aquí viene esta parte, tiene una fijación parental. Se puede interpretar también, Casablanca lo interpreta como una regresión. Yo me regreso a un momento en mi vida donde estaban mis padres y ellos me cuidaban, me sentía yo querido, protegido. Entonces dicen, ya tengo a mis dos papás y aquí están y me cuidan, y platican con ellos. De las demencias vamos a hablar por cuestiones de tipo de dos demencias, de la enfermedad de Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy. La enfermedad de Alzheimer tiene síntomas psicóticos en el 41% de estos pacientes, 36% tiene delirios, 18% tiene alucinaciones, y se presentan síntomas psicóticos que se asocian a un deterioro. Si tiene síntomas psicóticos esta persona, se asocia que te va a tener un deterioro cognitivo más rápido. También va a presentar más delirios, más alucinaciones, si tiene una personalidad primaria tipo neurótico. Ahora, ¿cuáles son las ideas delirantes más frecuentes en la enfermedad de Alzheimer? Algunas ya las hemos hablado, por ejemplo, esto de que la persona me está robando cosas, ya nos quedó claro, ya lo expliqué. Pero también viene el que dice que mi casa no es mi casa. También vamos a ubicarnos, este es un paciente que tiene Alzheimer, no está orientado en tiempo, en persona, en lugar, y aparte tiene dificultades para recordar cosas. Entonces dice, me acabo de despertar, no sé dónde estoy, quién soy yo, bueno, no tanto así, pero dónde me encuentro, quiénes estas personas que están cerca de mí, no reconozco mi casa, no recuerdo mi casa. Entonces es común que viene el cuidador y te dice, es que constantemente se está saliendo. Entonces se salen porque no reconocen dónde están, para ellos no es su casa. También viene la mala identificación, que en este caso es predominantemente con un cuidador o con un hijo. Dice, pues este no es mi hijo, y se tornan agresivos. Ahí se queja mucho el cuidador, es bien agresivo conmigo, dice que no soy yo. También está el abandono y el de infidelidad. Aquí el abandono, la situación es que ellos dicen, por ejemplo, son los pacientes que están en un asilo o no se quedan con otro cuidador y no con sus familiares, y dicen, alguien me dejó aquí en el asilo, hicieron un complot y me dejaron aquí en el asilo, me abandonaron, ya no me quieren. O cuando todavía no van al asilo, dice, están complotando para abandonarme. Todos mis familias dicen, me van a meter a un asilo, y se tornan agresivos. ¿Qué tipo de alucinaciones tiene la enfermedad de Alzheimer? Principalmente, las encontramos en 12 a 49% de estos pacientes, y por lo general son visuales, se presentan hasta en el 30% de los pacientes. Es común que digan que ven personas que no están ahí, y las alucinaciones auditivas vienen en una menor medida en 10% de estos pacientes. Es más frecuente en las demencias moderadas a severas. Ahora vienen también los síndromes de mala identificación en el Alzheimer. El más común de todos es el huésped fantasma, donde la persona dice, hay alguien aquí que yo no sé quién invitó, al menos yo no lo invité, y lo veo a cada rato, ¿sí? Y yo no lo quiero aquí, le da ansiedad, constantemente está vigilando dónde está esta persona, y es muy común. También viene la mala identificación de uno mismo, es común que lleguen al espejo y no se identifican quién es ese, yo no soy. O la mala identificación de otras personas, que es el CAPRAS, que ya hemos hablado. Hay otro que es bien peculiar, que dice el de mala identificación de los eventos de la televisión. Ellos piensan que lo que está pasando en la tele realmente está pasando enfrente de ellos. Por ejemplo, es común que digan, y ponen el ejemplo de que alguien está jugando deportes o aquí fútbol, ¿quién trajo a esos chamacos a jugar fútbol aquí a la casa, no? Y lo reportan tal cual. Mucha extrañeza para el paciente. Entonces aquí quiero distinguir entre el Alzheimer y la esquizofrenia. Voy a tener que hacer bien claro esto, ¿no? Que la prevalencia de síntomas psicóticos en el Alzheimer va del 35 al 50%, y tenemos que en pacientes con esquizofrenia, pues la prevalencia en la población general es del 1%, y estos pudieran tener síntomas psicóticos, que ya lo platicamos. Pero nada más hablando de esto, si llegara un paciente, por ejemplo, y me dice que está psicótico, es un adulto mayor, tiene 70 años, y ¿qué sería más frecuente? Que fuera una paciente con esquizofrenia, que es lo que usualmente pensamos, que fuera un Alzheimer con síntomas psicóticos. Pues es mucho más probable que fuera un Alzheimer con síntomas psicóticos, nada más por la pura prevalencia. Las alucinaciones son más comunes las visuales en el Alzheimer y las auditivas en la esquizofrenia. La remisión eventual llega con el Alzheimer, y en esquizofrenia por lo general tienden a cronificar. También vamos a hablar de la demencia de cuerpos de Lewy. Recordemos que este es el segundo demencia degenerativa más frecuente, va del 4 hasta el 30%,
y por lo general afecta a personas de la sexta década de la vida en adelante, lo cual nos compete ahorita, que estamos abordando, y la edad promedio de aparición son los 75 años. Esto es bien importante, son más comunes en hombres, ¿sí? Hasta 4 veces, y los factores de riesgo son que haya Parkinson en la familia, un nivel educativo más alto, historia de ansiedad y de depresión. Los criterios para diagnosticar cuerpos de Lewy han variado mucho. Este es un consenso que se hizo en el 96, pero se han actualizado. Más novedosos, pues le metieron cosas de afectivos y de imagen, pero este cuadrito nos ayuda mucho a identificarlos. Dice aquí que hay un deterioro cognitivo progresivo casi en todos los pacientes. También tiene fluctuaciones en la función cognitiva en el 80%, alucinaciones visuales recurrentes hasta en un 75%, y rasgos motores espontáneos de parkinsonismo en un 90%. También los delirios tienden a ser sistematizados hasta en un 75%. ¿Qué pasa con las alucinaciones visuales? 2/3 de estos pacientes en este tipo de MS las tienen. Es un síntoma que más temprano aparece, y muchos autores dicen que es una característica cardinal que nos permite a veces diferenciar entre Alzheimer y de enfermedad de cuerpos de Lewy. Por lo general padecen parkinsonismo y presentan un mayor déficit en atención visual y en funciones ejecutivas. Las alucinaciones visuales son bien características. Esta gente dice que ve gente o ve animales de colores muy vívidos, o pueden ser un poquito más abstractos, que ven nada más colores o algunas figuras. Ven un pariente fallecido y tienen conversaciones con él, y por lo general esto es bien común por esta afectación frontal que tiene a veces la enfermedad también de cuerpos de Lewy. Por lo general no tienen insight acerca de ellos. Otras modalidades de alucinaciones son las auditivas, y aquí la más común es bien común que te diga el paciente, el adulto mayor: yo oigo la radio, oigo un programa de televisión, oigo una canción que se repite y se repite y se repite. Le preguntan al cuidador: ¿ya apagaste la radio, ya apagaste la tele? Y también presentan alucinaciones olfatorias y táctiles. El delirium es más frecuente en los adultos mayores, y más en los pacientes adultos mayores hospitalizados. La prevalencia en los asilos va hasta el 58% de los pacientes con demencia. Y si lo vemos en la comunidad, la prevalencia es del 10%. Pero bien importante, la mitad de estos tienen síntomas psicóticos. La duración también es un poquito diferente. En los adultos jóvenes pues puede ir de 1 a 2 semanas, con una media de 7 días, pero en los adultos mayores se incrementa y pueden ser hasta meses, 1 o 2 meses, ¿sí? Y podemos ver aquí, según el tipo de servicio, por ejemplo, este estudio que hice Inuye, dice que, por ejemplo, en el servicio de geriatría en un hospital general, 25% tienen delirio. Que la demencia, en el servicio de demencia, 18% tienen delirio. Y en el asilo, 14%. Digo, puede variar según el estudio. Pero esto es bien importante. ¿Qué desenlace hace este estudio? ¿Qué desenlace tienen estos pacientes con delirium? Pueden tener una disfunción cognitiva, esto es bien importante, caídas, y llegan hasta la mortalidad. Llegan a morir. Ahora, tomando un poquito de los factores relacionados con la edad, digo, estamos muy familiarizados con que dice, pues hay que descartar enfermedades crónicas que están descompensadas, que si hay la infección y todo, pero ¿qué tenemos que pensar cuando nos llega un adulto mayor y pensamos en delirio? Recordemos que son pacientes que están multihidratados, que tienen polifarmacia, entonces es frecuentemente que los tratamientos de diferentes patologías que tienen estén superpuestos, ¿no? Tienen mayor susceptibilidad a los efectos secundarios de los fármacos, y también tienen una discapacidad o fallas en la visión y la audición que favorece la desorientación, entre algunas otras alteraciones orgánicas que vemos más abajo. Usualmente en este síndrome confusional que nos pone aquí el DSM, dice que hay una alteración en la atención, aparece en poco tiempo, tiene una alteración cognitiva adicional, puede ser agudo o persistente, y es importante diferenciar entre el hiperactivo y el hipoactivo. El hiperactivo, recordamos que puede tener agitación psicomotora, puede ir acompañado de un humor lábil, rechazo al cooperar con el médico o con el cuidador en este caso. Hipoactivo tienen una actividad motora disminuida, puede estar lentos, aletargados, etcétera, ¿no? ¿Y qué encontramos en el paciente adulto mayor con delirium? Si es un delirium hiperactivo, vemos que se incrementa mucho, tienen más alucinaciones, más ideas delirantes. 28% tienen alucinaciones, 31% tienen ideas delirantes. Las alucinaciones por lo general son visuales, hasta 48%, y en el hipoactivo solamente 15% tienen las alucinaciones y 12% tienen las ideas delirantes. Ahora, Harvard hace este estudio donde les pregunta a los adultos mayores que ya vivieron el delirium qué experiencia tuvo. Digo, hay un sesgo de recuerdo, yo entiendo, y obviamente a veces no estaban orientados ahí, pero les preguntan qué vivió en ese momento. Y es bien común, dicen, yo estaba perdido entre el pasado y el presente, yo no sabía qué era antes y qué era ahora. Es común que digan que estaban acompañados por un ser fallecido, una gente querida fallecida, pero no identifican a sus seres queridos que están ahí enfrente cuidándolos, ¿no? Bien importante.
¿Qué herramienta nos puede ayudar un poquito para, si tenemos duda de si es un delirium, pues podríamos utilizar el CAM, ¿no? Que nos habla de un curso agudo, de inatención, de pensamiento desorganizado y de nivel de conciencia alterado. Tiene una sensibilidad alta hasta el 100% y especificidad del 90 al 95%. En esta tablita trato de resumir las características más frecuentes de las demencias, del delirium y de la esquizofrenia para comparar algunas de las que ya hablé. El estado de conciencia por lo general está alterado en el delirium y la demencia de cuerpos de Lewy. Los delirios son frecuentes en el delirium y en la esquizofrenia de inicio tardío, donde son más frecuentes. Las alucinaciones auditivas las vemos más también en el delirium y la esquizofrenia de inicio tardío. Las visuales las vemos más en las demencias de cuerpos de Lewy y en la esquizofrenia de inicio tardío. El ánimo por lo general lo vemos alterado también mucho en el delirium y en la demencia de Lewy con síntomas depresivos. Y el insight por lo general en el delirium fluctúa. Y en la demencia de cuerpos de Lewy y algunas otras enfermedades que comento aquí está ausente. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Por lo general, es importante describir el déficit sensorial. Ya lo describía Kraepelin desde 1915, decía la paranoia de los sordos. Dice que es un delirio de persecución acompañado con alucinaciones auditivas y un humor ansioso e irritable. Esto puede llevar a la personalidad de tipo paranoide. Hay un aislamiento social secundario a la sordera. Dice, pues como no oigo, me retraigo, ¿para qué voy a estar conviviendo, no? Los autores en el pasado lo ponían muy simple. Si tú no oyes, vas a tener delirios. Si tú no ves, vas a tener alucinaciones. Eso en el pasado, ¿no? Así lo decían. O tienes riesgo de tenerlas. ¿Por qué es importante esto? Porque en todo el mundo, 300 millones de hombres tienen disminución de la agudeza visual, así como 238 millones de mujeres y 16 millones de niños. Se considera un factor de riesgo, como ya comenté, para el desarrollo de síntomas psicóticos. Y se incrementa el riesgo de desarrollar esquizofrenia al presentar mayor dificultad para el desarrollo de habilidades sociales. Bueno, un poquito de eso fue un poquito de información un poquito histórica, pero vamos a hablar de qué es lo novedoso. Que este artículo es del 2016, es una revisión sistemática, se revisaron 74 artículos, sobre todo acerca de esto, qué pasa con los pacientes que tienen esta dificultad sensorial auditiva disminuida y la psicosis. Entonces se ve que si hay una disminución de la agudeza auditiva, incrementa el riesgo de alucinaciones 1.4 veces, delirios 1.5 veces, síntomas psicóticos 2.23 veces, delirium 2.67 veces y esquizofrenia hasta 3 veces, ¿no? O sea, esto por lo general es el paciente que no escuchaba desde chico, entonces tiene esta sensibilidad a presentar la esquizofrenia más grande. Hay muchas teorías, de hecho este mismo artículo nos propone muchas teorías y hay teorías muy interesantes. Hablan de la causa compartida, dicen que tal vez escuchar menos y el riesgo de tener la psicosis tenga un factor genético común, por ejemplo, o que hay una relación directa, que el hecho de nada más de no escuchar me va a llevar a tener una psicosis, o por ejemplo disminución de la capacidad cognitiva. Esta es una teoría donde dice, bueno, el paciente no fue estimulado, no escuchó de chiquito, no escuchó a la maestra, entonces no desarrolló más su intelecto. Hemos hablado de muchos trastornos, hemos hablado de la parafrenia, la esquizofrenia, el trastorno delirante, las demencias, el delirium y el síndrome de desafrentación. Por cuestiones de tiempo no pudimos tocar todos, pero es importante tenerlos en cuenta. No tocamos el trastorno bipolar, la psicosis por medicamentos, por sustancias, por el trastorno depresivo, por el dolor, lesiones cerebrales estructurales y por la epilepsia. Un poquito nos vamos para que podamos hacer una orientación de cuando nos llega el paciente, vamos a utilizar la guía de práctica clínica del tratamiento de los trastornos psicogeriátricos de aquí de nuestra institución. Entonces, si tenemos síntomas psicóticos, lenguaje y comportamiento desorganizado, agitación, delirios y alucinaciones, hay que lo primero que debemos hacer es una evaluación diagnóstica y descartar una probable causa médica, sobre todo si pensamos y vemos al paciente que tiene una conciencia alterada, un curso fluctuante, una falla de la atención grave, vamos a pensar en un delirium y hay que investigar la causa. Si ya vimos que el paciente está psicótico, tiene alucinaciones, ideas delirantes, conductas desorganizadas, tiene más de 60 años con datos psicóticos y ya dijimos o ya descartamos que sea un delirium, podemos pensar en otras entidades. Si tiene dificultad para la audición o para la vista, podemos pensar en un síndrome de desafrentación. Si tiene predominio de ideas delirantes, con o sin alucinaciones y parcial funcionalidad, podemos pensar en un trastorno delirante. Si tiene un deterioro cognitivo progresivo, pueden ser las demencias o las esquizofrenias. En específico, si tiene memoria verbal y episódica disminuida, atención parcial, trastornos de mala identificación y delirios simples, podemos pensar en enfermedad de Alzheimer. Si es un hombre,
tiene conciencia alterada, parkinsonismo, fluctuaciones en las capacidades cognitivas, alucinaciones visuales frecuentes y el insight ausente, que es bien importante, podemos pensar en la demencia de cuerpos de Lewy. Si es una mujer con pobres síntomas negativos, dificultad para el aprendizaje, disquinesia tardía y delirios organizados, podemos pensar en una esquizofrenia de inicio muy tardío. Ahora, estos pacientes nos van a llegar aquí al hospital, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ya vimos que si es un delirium, tenemos que descartarlo, ¿no? Y lo podemos mandar a un hospital general. El delirium debe ser tratado en un hospital general, porque ahí tiene complicaciones y ya vimos que puede generar caídas, puede llegar hasta la mortalidad, ¿no? Hasta morir el paciente. Ya si descartamos el delirium, pues tenemos aquí dos clínicas que pueden tratar mucho de estos trastornos, ¿no? La clínica de esquizofrenia y la clínica de psicogeriatría. Entonces vamos a hacer el ejercicio y vamos a hacer una propuesta, ¿no? Supongamos que el paciente tiene una esquizofrenia de inicio temprano, una esquizofrenia de inicio tardío, un trastorno delirante o una parafrenia. Podemos irlo a comentar o podemos ir a verlo, a ver el caso o a esclarecer las dudas a la clínica de esquizofrenia, ¿no? Si nos llega, por ejemplo, al R2, si no sabemos, o a la PRECO. Pero estos pacientes también estos tipos de pacientes que ya hablé, lo vamos a poder ver en la clínica de psicogeriatría. Hay que recordar que estos pacientes van a envejecer. Sí, puede haber tenido una esquizofrenia de inicio temprano, pero pues debutó a los 20 años, pero ya tiene 70 o 60, entonces ya está muy deteriorado y ahí sería recomendable también que vemos en la clínica de psicogeriatría, donde puede tener valoración, por ejemplo, por un geriatra, y aparte puede tener la valoración donde vemos un poquito más a los cuidadores a través de la clínica, ¿no? También aparte de estas etiologías, estas entidades patogénicas que ya vimos, vamos a valorar también en la clínica de psicogeriatría la esquizofrenia de inicio muy tardío, la parafrenia tardía, las demencias y el síndrome de desafrentación. Si estamos pensando en estos o ha habido sugestivo de esto, pues lo podemos comentar acá. Bueno, vamos a llegar a las conclusiones de esta sesión. Aquí creo que es bien importante que quede que los adultos mayores son un grupo etario con vivencias, síntomas únicos que ameritan un estudio y ser estudiados individualmente, evitando el adultomorfismo. El adultomorfismo es esto que ha pasado con la medicina, que la mayoría de los estudios están hechos para el adulto joven. Y por ejemplo, ¿cuántas de nuestras tesis no hemos sacado a los adultos mayores? Pues muchas, inclusive la mía, pues yo saqué a los adultos mayores de mi tesis, ¿sí? Entonces también otra situación que es bien importante es que recordar estas vivencias. Son personas que probablemente han vivido cosas que nosotros hemos vivido, pero hay que entenderlos. Gente que ya no tiene un trabajo o que ya se jubiló, que se murieron algunas personas queridas, ¿no? O que tal vez ya no tienen o desempeñan lo que antes desempeñaban. Entonces hay que ponernos un poquito en sus zapatos, hay que entenderlos. También hay que poner atención al contenido del delirio de la persona. Nos va a hablar de su contexto, sus experiencias y estresores que lo pueden estar desencadenando, hay que escucharlos. Hay que explorar con fineza los síntomas psicóticos en el adulto mayor. Esto nos puede guiar a un diagnóstico más certero. Esto incluye interrogar a los cuidadores. ¿Cuántas veces no interrogamos o no pasamos cuidadores y nos van a contar una historia completamente diferente a la que nos contó el paciente adulto mayor? Les agradezco mucho su atención.